12 del día con 7 minutos, un intenso debate que se ha intensificado más en las últimas horas, se ha generado en torno a la vuelta a clases programada para este 1 de marzo. El Colegio de Profesores y algunos alcaldes han solicitado aplazar el regreso a las aulas. Para abordar este y otros temas relacionados, tomamos contacto a esta hora con José Joaquín Brunner, ex ministro y secretario general de Gobierno. ¿Cómo está, José Joaquín? Buenos días, buenas tardes ya. Buenos días. Bien, primero el debate que se ha intensificado, lo decíamos, José Joaquín, en las últimas horas. ¿Están las condiciones, cree usted, de volver a clases presenciales el próximo 1 de marzo, como lo ha planteado el Mineduc? Bueno, yo creo que están generándose las condiciones para un retorno que razonablemente sabemos va a ser no en un día para todo el sistema, sino que va a ir dándose de acuerdo a las condiciones de cada una de las comunas. De modo tal que todo este debate que estamos teniendo en estos días, me parece a mí, es completamente artificial. Tanto el Ministerio tratando de fijar una vez más una fecha determinada en un día determinado, igual como el colegio tratando de decir solo cuando se dé la condición de que todos estén vacunados los profesores y que eso será... Ellos calculan el 1 de junio, se puede retornar el 1 de junio. Ambas cosas son poco realistas. Vamos a ir ingresando a partir del 1 de marzo. Muchos colegios van a poder hacerlo, muchos otros no lo podrán hacer y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a conversar en esos términos y no en una fecha fija. Sí, ahora usted lo decía que puede ser un debate artificial, pero en lo que se ha visto también, José Joaquín, es que se ha extendido mucho este debate desde el año pasado, casi iniciada la pandemia, hasta hoy, con esta fecha límite que ha puesto el Mineduc. Entonces, ¿cómo ha visto este debate que parece a ratos una vuelta en círculos, ¿no? Porque es como que no sabemos las posturas de cada uno, pero no hay una instancia en que traten, por lo menos, de llegar a un acuerdo. Así es, y sabemos otra cosa, sabemos por la experiencia internacional y por la propia experiencia que fuimos ganando durante el segundo semestre del año pasado, que lo realista es suponer que esto se va a dar en momentos dispares entre distintos colegios y distintas comunas. De modo tal que este debate actual que se intensifica cada cierto tiempo, más bien da cuenta de la pertinacia de los interlocutores, tanto ministeriales como de la directiva del Colegio de Profesores. No creo que el resto de los chilenos estemos pensando que va a haber un día mágico en que todo el sistema se va a poner en pie y va a estar funcionando otra vez normalmente. Simplemente no va a ser así, ya lo sabemos que no va a ser así, lo dicen los organismos internacionales, lo dice la UNESCO, es decir, cualquiera que piense con un mínimo de realismo sabe que esta discusión que estamos teniendo no es una conversación razonable y tampoco nos orienta ni nos sirve mucho para llegar a la meta que queremos, que es que todos los niños efectivamente estén en sus colegios y que tengamos otra vez educación presencial al 100%, sobre todo en la educación básica. Sí, ahora quería preguntarle por su reflexión, José Joaquín, además entendido en temas educacionales respecto a cuál es la diferencia de la salud, de la educación pública y privada, porque los colegios privados tienen relativamente lista su vuelta a clases, se han hecho encuestas, la mayoría de ellos por lo menos o bitácoras de una claridad de cuándo y cómo se va a volver. En cambio, la educación que está dependiendo ahora de las municipalidades, en fin, son los propios niños y los apoderados, obviamente, que están esperando y en una situación que nadie les asegura cuándo, cómo, bajo qué circunstancias o medidas sanitarias adecuadas, además, para hacerlo. Efectivamente, pero hay que pensar que el 90% de la matrícula chilena está en colegios subvencionados, sean administrados por los municipios, sean administrados por servicios locales, como se llaman ahora, o por corporaciones, o por distintos tipos de sostenedores privados. Ese es el 90% de la matrícula de la cual nos tenemos que preocupar. El 10% o algo menos que está en colegios particulares pagados, efectivamente está llevando a cabo su política y ahí es probable que a partir de los primeros días de marzo en adelante se empiecen a implementar distintos tipos de programas. Está muy bien para quienes pueden conseguir ese tipo de educación, pero lo que tenemos que hacernos cargo el resto de los chilenos es de cómo va a funcionar para el 90% de nuestros niños
adolescentes y jóvenes. Y ahí efectivamente nos encontramos con una gran disparidad, y por eso que lo que requerimos más bien son autoridades, tanto ministeriales como de los propios colegios, como del gremio de los profesores, que orienten a la opinión pública a nivel de cada colegio y de cada comuna, porque ese es el lugar, el espacio real en que los procesos de retorno seguro se van a dar. Ha dicho el ministro de Educación que acá también hay que poner de su parte desde el Colegio de Profesores, evidentemente, o de los propios alcaldes, porque cada uno se tiene que preocupar de la realidad de su comuna o de la zona en la que vive. Está, me imagino, en la misma línea, de acuerdo con el ministro Figueroa, en ese sentido, que no solamente es una responsabilidad única, decía él, del Mineduc. Así es una responsabilidad compartida. Nos corresponde a todos en la sociedad, porque en definitiva una gran mayoría de los hogares chilenos tiene algún niño, adolescente o joven o un infante en edad de asistir a algún tipo de establecimiento, desde jardines infantiles hasta programas de posgrado en la educación superior. Toda la sociedad tiene que hacerse cargo de este problema, y necesitamos interlocutores desde ese punto de vista más bien dispuestos a conversar y no a poner condiciones y no a levantar el máximo de obstáculos posibles, sino más bien a mirar con realismo la experiencia internacional y la experiencia chilena, y a decir, dentro de estos parámetros de un retorno que será diverso, que tendrá características muy locales y que cada establecimiento tiene que administrar, vamos todos en la sociedad a hacer este esfuerzo. Y me parece a mí que tanto los dos interlocutores grandes, públicos, digamos, que son el Ministerio como el Colegio de Profesores, suelen no dar la conducta que uno esperaría de ellos. Ahora, también ha habido otras señales que esta misma mañana se intensificaba en distintas entrevistas, por lo menos en lo que comentábamos aquí en Noticias Express, de Lucas Palacios, el ministro de Economía, que dio una frase bien controvertida, ¿no? Que había una poca voluntad de los profesores de trabajar. Bueno, después lo aclaró, pero dijo que no eran todos los profesores, sino el Colegio de Profesores. Es como también enredarse quizás con señales o frases que no sé cómo la ve usted, pero también generalizó también a un magisterio que estuvo muy golpeado en la pandemia, y se vio así con profesores que sí hicieron todos los intentos para poder llevar educación a los niños en distintas partes del país, y eso se sabe, ¿no? Por cierto, es una frase completamente fuera de lugar. Lo que necesitamos es justamente nosotros mismos convencernos de que en realidad todos han estado haciendo lo que estaba de su parte. Que haya sistemáticamente errores en la comunicación es una cosa, pero qué duda cabe, los profesores, las familias, los propios jóvenes han hecho enormes esfuerzos para sostener una plataforma completa de educación a distancia, que hubo que armar de una noche a la mañana siguiente y cubrir a cerca de 4 millones de infantes, niños, adolescentes y jóvenes en Chile, tarea que es de una enorme proporción. Y en vez de reconocer eso y de todos hacernos parte tanto del esfuerzo como de la satisfacción de haber sido capaces de hacerlo, solemos entrar en estas polémicas que en realidad no ayudan en absoluto y no son justas tampoco respecto a la gran masa de profesores. Y una pelea del gobierno con la directiva del Colegio de Profesores es lo que menos se necesita en este momento. No favorece ni al gobierno, por cierto, tampoco le ayuda al Colegio de Profesores, de modo tal que habría que bajar esto, hacer menos declaraciones y ponerse todos en disposición de trabajar para que nuestros jóvenes puedan retornar efectivamente dentro de las pautas de seguridad que obviamente el país sabe que va a tomar y que tiene que tomar, pero para que esto vuelva a funcionar con una mayor, entre otras cosas, con una mayor justicia social. Este sistema actual de educación a distancia perjudica básicamente a los niños y jóvenes de sectores más vulnerables. Así es, señor Brunner. Muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta jornada. Que esté muy bien, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego.